Hoy es un día muy especial, es el Día de las Madres, y si bien un rato vamos a tomar algo bien rico para celebrarlo, la realidad es que también queremos celebrar a todas las madres que se encuentran acá presentes y las que están y nos van a ver por los videos en YouTube, por internet, dedicarles un saludo y decirles de que Dios tiene cuidado y que Dios premia a las madres por todo el esfuerzo que hacen por sus hijos. Así que reciban esa bendición desde acá. Hoy quiero compartirles algo muy especial. Yo le puse nombre a la prédica: ¿qué hacer frente a lo nuevo? ¿Qué hacer frente a lo nuevo? La Biblia está llena de historias de fe, gente que hizo cosas sobrenaturales. De hecho, cuando vas al libro de Hebreos y ves el salón de la fama, el salón de la fe, te cuenta sobre gente que hizo locuras. Dice que por la fe conquistaron reinos, por la fe derrotaron pueblos, por la fe cayeron a hornos de fuego, y te empieza a enumerar a cada una de las personas que por la fe pudieron atravesar circunstancias muy difíciles. Y para nosotros es un gran beneficio tener la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de historias de cómo Dios ha actuado en el pasado. Y tenemos, a través de eso, tenemos la confianza de que si Dios ya lo hizo en el pasado, lo hará en el presente y lo hará en el futuro. O sea, si Dios multiplicó dos panes, 5 peces, o 5 peces y 2 panes, lo multiplicó para que alcanzara para 5,000 personas. ¿Cómo no va a multiplicar esos 2 pesitos que tengo guardados en mi cuenta bancaria o tal vez que tengo en el monedero? Si Dios sanó a un leproso, ¿cómo no me va a quitar esta enfermedad? Si Dios resucitó a un muerto, ¿cómo no va a poder resucitar mi vida o a una persona que ha fallecido? Dios ya lo hizo en el pasado y dejó esas historias para que nosotros podamos de esa forma creer en un Dios sobrenatural. Ahora, lo interesante que a veces se nos pasa por encima es de que para las personas que vieron esas historias, tal vez nunca lo habían visto. Y es fácil creer cuando ya lo has visto. ¿Qué pasa cuando nunca lo has visto? ¿Qué pasa cuando Dios te pone frente a un reto y no tienes un punto de referencia? No puedes decir, ya lo hizo con tal persona, lo va a hacer de nuevo conmigo. Un gran genio, un gran héroe de esto es nuestro padre Abraham. ¿Se acuerdan? Dios lo llama a Abraham, lo hace pasar por muchas pruebas y circunstancias y termina con la prueba más grande de todas, que ¿cuál es? Sacrificar a su hijo. Y todos conocemos la historia. Dios lo llama a Abraham, le dice: vas a ir a un monte y vas a orar, vas a matar a tu hijo y me lo vas a entregar como ofrenda. Para nosotros hasta suena ilógico. ¿Cómo un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, va a pedir que matemos a nuestro propio hijo? Para la época, el sacrificio humano era algo que los pueblos practicaban. Abraham no sabía cómo iba a terminar. O tal vez sí lo sabía. Nosotros sabemos que al final va a aparecer un ángel y que le va a decir: para, Abraham, detente, no claves el cuchillo, porque esta acción que has hecho ya le has demostrado a Dios y a toda la humanidad de que eres una persona de fe, que en verdad crees que Dios está actuando en tu vida y que no le has negado ni siquiera a tu propio hijo. Pero ¿qué pasaría para nosotros si es que Dios nos pide cosas sin sentido? Nosotros sabemos el final. Es por eso que la fe es un músculo que se ejercita. Abraham pasó por muchas pruebas hasta que llegó al momento en el que tuvo su última prueba, por así decirlo. Dios permitió que pasara por muchas pruebas. Fue a Egipto y le tomaron a la esposa y él tuvo que interceder ahí para que Dios demostrara que en verdad en Sara iba a tener su descendencia. Abraham tuvo que interceder, como hablaba hoy Jonathan, por el pueblo de Sodoma y Gomorra, pidiendo justicia. Y aún cuando intercedió, no pudo pedir para que Sodoma y Gomorra no fueran destruidos. Sin embargo, se salvaron los justos. Cada prueba Dios trabajó en su fe. Entonces, podemos llegar a decir esto: la fe es algo que se ejercita con el tiempo. Y Dios está interesado en que desarrollemos nuestra fe, porque el creer en Dios es lo que nos vuelve justos según la palabra. La Biblia es nuestra guía, ¿no? La Biblia está llena de historias. Amén. Haz esto. ¿Quieres ser sano? Tenemos los 5 pasos. De hecho, ahora los predicadores te lo predican así. ¿Quieres ser sano? Los 5 pasos para ser sano. ¿Quieres ser próspero? Los 3 pasos para ser próspero. Y si quieres que te busque más en YouTube, los 2 pasos para ser próspero. Un paso menos te simplifica el trabajo. Pero la realidad es que es todo un proceso de vida. Y si bien la Biblia trae historias, hay veces que nos ocurre cosas que no tenemos referencia. Hoy te quiero hablar de 3 de esas historias y que veamos qué es lo que nos enseña.
3 historias en las que Dios nos pone frente a personas que están a punto de entrar a este libro de la fe, enfrentando cosas que jamás se habían enfrentado. El primero, si me acompañas, está en 1 Samuel 17:40. 1 Samuel 17:40. 1 Samuel 17:40. Si lo tienen, voy a leer. Dice así, hablando de David, está a punto de luchar contra un gigante. Dice, tomó su bastón, fue al río a recoger 5 piedras lisas y las metió en la bolsa de pastor. Luego, onda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo, oye, ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo David, en nombre de sus dioses, añadió, ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Y en cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también este corrió rápidamente en línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en la bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente, y con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Todos conocemos esta historia, ¿no? Una historia en la que un pequeñito sale a pelear en nombre de un ejército. Una historia en la que una persona que tendría que estar cuidando animales sale a proteger a un ejército que se supone que son los hombres más guerreros de todo Israel. Gente que está preparada para la batalla. Gente que está preparada para la batalla. Nunca antes se había visto que un chiquito peleara contra un gigante. Ojo, en la Biblia ya había habido historias de gigantes y de gente que había peleado, pero tú tenías a un Josué, a un guerrero que toda la gente, dice, temblaba frente a su nombre. Él derrotó a 5 grandes naciones más grandes que los filisteos. En 3 expediciones derrotó a 5 reinos enormes, dejaron a los últimos, los filisteos. Tienes a uno que ha peleado. Sin embargo, para la gente de esa época, era un ejército de grandotes que había derrotado a otro ejército de grandotes. Pero acá tienes a un niño que se levanta y que dice, yo no necesito que me den armadura. Yo lo único que necesito es ir y en el nombre de mi Señor derrotaré a ese gigante. Ahora, lo loco es esto, y acá es donde viene la fe. Esta semana Dios me hablaba acerca de cómo las bendiciones te alcanzan cuando tú pones tu fe y crees, y Dios te sorprende de manera sobrenatural, y Dios guía la provisión hacia tu mano. Y me hablaba sobre David. Dice, David estaba con su onda. Imagínate en línea de batalla. Es una pelea. La adrenalina del momento. Estás presionado. Sientes, ¿y si me lanza una lanza? ¿Y si me tira una piedra? ¿Y si me arroja su espada? Sin embargo, David tira su lanza, tira su onda, tira su piedra, y la piedra cae en medio de la frente. Y Dios me decía, yo guié esa piedra hacia la frente del enemigo. Porque no se trata de lo que tú puedas hacer, se trata de donde está puesta tu fe. Amén. La historia de David nos enseña algo muy interesante, y es que cuando tú crees en Dios, aunque nunca hayas visto que Él responda de esa manera como tú necesitas, Él te va a mostrar su apoyo y te va a ayudar a derrotar a esos gigantes y esas grandes pruebas. Entonces, a nosotros nos tiene que retar de esta forma. Frente a los proyectos que tengas, que tienes que tener, anímate a salir adelante. Los proyectos que tienes, anímate a empezarlos. Porque Dios ya prometió que Él va a estar a tu lado. No le tengas miedo a los gigantes, no les tengas miedo a las deudas, no le tengas miedo a las luchas, no le tengas miedo a las personas que incluso hablan mal de ti, porque cuando llegue el momento, Dios va a guiar a que lo que tengas en la mano, que es una piedra, llegue a su punto y te dé la victoria para la vida. Amén. Entonces no depende de ti.
Ahora nosotros lo sabemos. La historia de David nos enseña que Dios tiene la provisión para cada reto en tu vida. Si tú te vas con esta palabra, te va a dar paz en el corazón. Dios tiene la provisión para cada reto de mi vida. No necesito buscarla, no necesito generarla. Si Dios trae el problema, primero se lo entrego a Dios y Él me va a decir, mira hijo, así lo vas a conseguir. Deja que yo te guíe esa piedrita para que destruya ese problema. Amén. Hay otra historia en la Biblia en la que tampoco había un antecedente. Esto está en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 7. Jonás, capítulo 1, versículo 7, dice así: los marineros por su parte se dijeron unos a otros, vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Jonás le responde, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Y al oír esto, los marineros se aterraron aún más y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, y así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Sencillo, tómeme y lánceme al mar, y el mar dejará de azotarnos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se ofrecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces, clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres. ¿Cómo es esto? Oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. ¡Wow! La historia de Jonás es otra historia grandísima que te muestra cómo Dios provee para la necesidad de un momento oportuno. Sin embargo, está lleno de contradicciones que aparentemente teológicas. ¿Cómo puede ser, primero y principal, que Dios castiga a uno de sus profetas? ¿No era que los siervos cuentan con una bendición sobrenatural y que Dios los cuida porque están ungidos? ¿Cómo puede ser que estos marineros, dice que tiraron suerte? O sea, le preguntaron a sus dioses, agarraron los dados, por así decirlo, y dijeron, a ver, ¿por culpa de quién es que nos ha ocurrido esto? Para una persona de la época sabría que los mismos dioses de los otros pueblos lo acusaron a Jonás. Los mismos demonios fueron los que lo acusaron a Jonás de que esto era por su culpa. ¿Cómo puede ser que Dios envió una tormenta? ¿No es que Dios es el que me libera de las tormentas de la vida? No, Dios también te envía tormentas en la vida. Te envía problemas muy grandes, muy fuertes. Pero que te los envíe no significa que su amor se ha apartado de ti. Entonces ves a un profeta que está escapando, está huyendo, y Dios le envía una circunstancia muy difícil. Y encima de eso lo tiran al mar. Él dice, tírenme al mar, o sea, mátenme, y de esa forma se va a ir esto. Jonás sabía que si él fallecía, esto se acababa. Porque él pensaba, bueno, me negué a mi Dios, se acabó, voy a morir. Lo loco de esto, y volviendo así como Dios guió una piedra a la cabeza de un gigante, Dios guió un pez enorme para que se comiera a Jonás cuando lo tiraron al mar. Mira, tú puedes intentar huir de la presencia de Dios. De hecho, es lo que nos enseña el libro de Jonás. Sin embargo, si Dios tiene un propósito para tu vida, no importa lo que hagas, Dios va a enviar el rescate en el momento oportuno para que tú puedas volver a alinearte con Dios. Lo que nos enseña la historia de Jonás es qué es lo que ocurre cuando nos equivocamos. ¿Qué es lo que ocurre cuando cometemos un error? ¿Qué es lo que ocurre cuando decidimos voluntariamente alejarnos de Dios? ¿Tú crees que el que tú decidas alejarte de Dios va a hacer que Dios diga, ok, respeto tu decisión, yo me alejo de ti, anda a hacer tu vida, después me cuentas? Dios dice que con amor eterno te he amado.
Tú puedes ir en contra de Dios, rechazarlo, rechazar sus problemas y obviamente sus promesas, perdón, y obviamente que vas a tener consecuencias en tu vida. Pero eso no va a apagar el amor de Dios. Y Él está ahí con el pez en el momento oportuno para que cuando te canses y digas como Jonás, mira, me cansé, ya está, mátenme, Dios va a enviar la salvación oportuna para que te rescate. Y lo loco no es de que apareció la ballena y mágicamente apareció en la costa. Lo loco es que apareció la ballena y aún así Jonás tuvo que pasar 3 días adentro de la ballena hasta que entendió cuál era el propósito de toda esta lucha. Así que no creas que solamente Dios te va a enviar una tormenta. No creas que Dios solamente va a enviar tu provisión, sino también cree que aunque tu corazón sea muy duro, Dios va a trabajar en cada aspecto milimétricamente para romper lo que tenga que romper y tú puedas alcanzar tu propósito. Amén. Amén. Esto es lo que nos enseña en la historia de Jonás. Jonás jamás se había visto que apareció una ballena y rescató a un hombre. Jamás. Sin embargo, lo que nos enseña la historia de Jonás, anótalo, es que el amor de Dios es más grande que tus errores. Ahí no tienes teología. Ahí no hay teología que valga. Hay veces que Dios incluso hace cosas que no tienen sentido, que van incluso a lo que tú conoces de Él, que por su amor la tiene preparado para ti. Y finalmente, y esta es la historia que más me partió en esta semana, en uno de mis devocionales, y lo que me guió a preparar esta palabra, está la historia de 2 de Crónicas 18:28. 2 de Crónicas 18:28. Ayer compartíamos algo en la reunión de jóvenes. 2 de Crónicas 18:28. Habla acerca de 2 reyes que van a una guerra. Y Dios ya ha designado que ese rey, uno de los reyes, va a morir. Pero este hace todo hasta lo imposible para poder salirse con la suya. Dice así, según en Crónicas 18:28 en adelante. Dice, el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramot de Galaad. Allí el rey de Israel le dijo a Josafat, yo entraré en la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Pero el rey de Siria les había ordenado a sus capitanes de los carros de combate, no luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron, este es el rey de Israel, así que se volvieron para atacarlo. Pero Josafat gritó, Josafat gritó, y el Dios, el Señor, lo ayudó, haciéndolo que se apartarán de él. Entonces los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Versículo 33 dice, sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. El rey ordenó al que conducía su carro, da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día reció la batalla y al rey de Israel se le mantuvo en pie en su carro frente a los sirios hasta el atardecer y murió al ponerse el sol. Wow. Otra historia en la cual Dios nos muestra cómo su voluntad se termina cumpliendo. Este rey ya había sido condenado a muerte. Dios había dicho, quiero que se muera. ¿Por qué? Porque ha causado mucho dolor a mi pueblo. De hecho, es el mismo rey en el cual estaba la vida de Elías, el cual había, ¿cómo decirlo? Había sido un profeta en medio de una reestructuración política y religiosa. Habían perseguido a los profetas del Señor, los habían matado. Y Dios decía, ya se acabó, hay que destruir a este rey. Tiene que pagar en su vida todas las atrocidades que cometió con mi pueblo. Y Dios ya había juzgado contra él. Y es cuando uno quiere ir en contra de la voluntad de Dios. Obviamente que Dios nos da la oportunidad para arrepentirnos, para buscarlo, para que podamos volver a estar con Él en su presencia. Sin embargo, hay oportunidades en las que nosotros buscamos ser rebeldes contra Dios e ir en contra de su voluntad. Lo que me llama la atención es que en esta historia dice que un soldado tiró y soltó la flecha al azar. Nadie esperaba, o sea, no tenían otra orden que pelear contra este rey y no lo encontraban por ningún lado. Entonces de golpe dice, bueno, nos vamos, bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos, tengo una última flecha, la tiro al azar. Bueno, no sé si fue tan así, pero tiró la flecha y va que le pega justo entre las enjuntas de la armadura. Hay que tener una repuntería porque eso estaba pegado así.
O sea, ¿cómo habrá sido que entró? Porque tendría que haber entrado por abajo para poder romper la armadura o para poder penetrarla. Sin embargo, anda a saber si se tiró para atrás, si estaba bostezando, pero de alguna forma Dios permitió que esa flecha llegara. Y esto es a lo que quiero apuntarte el día de hoy para poder terminar este estudio. Y es que no importa lo que hagas, no importa lo que pienses, no importa cómo te mantengas, la realidad es de que Dios es soberano sobre cada uno de nosotros. Dios sabe cómo guiar los peces. Dios sabe cómo guiar las piedras. Pero Dios también sabe cómo guiar las flechas. Amén. En otras palabras, nosotros, nuestra única tarea es vivir en obediencia y confiar en Él. Pero Dios va a terminar juzgando a cada uno de nosotros. Ahora, tal vez esa flecha no es para ti, no es para que Dios te destruya a ti. Pero todos tenemos enemigos en nuestra vida, gente que busca destruirnos, gente que busca hacernos el daño. Y si bien esta no es una prédica para decir Dios va a destruir a ese vecino que se cuelgue tu wifi, ni tampoco es para decir y Dios va a destruir a ese, qué sé yo, a ese que te raye el auto. Si es para decirte lo siguiente, nada ocurre en tu vida si es que Dios no lo permite. Amén. La soberanía de Dios es lo que nos tiene que llenar de paz en este lugar. Mira, Dios sabe cómo hacer que las cosas lleguen en el momento correcto, en el lugar correcto. Antes y te lo pierdes. Después y te lo pierdes. Dios sabe cómo hacer que las cosas ocurran. Entonces, si bien nuestra tarea es confiar, es creer, también nuestra tarea es decirle, Señor, espero en tu promesa a que llegue en el momento correcto. Porque tú no sabes si esa promesa que estás orando no solamente te va a afectar a ti, va a afectar a todas las generaciones que se están rodeando. Abraham peleó con su fe. Abraham en un momento trató de ayudar a Dios. Como no sabía cómo iba a ser para que un vientre estéril, un vientre muerto volviera a quedar embarazado, trató de ayudar a Dios teniendo hijo con otra persona. Y creo que en el fin, volviendo a la historia de Abraham, Abraham no sabía que su hijo que Dios iba a evitar que lo matara. Y en ese momento jamás se registra de que Dios hubiera resucitado a una persona. Pero Abraham sabía que Dios era capaz de resucitar un vientre. Amén. Ya había tenido un hijo. Entonces, no sabemos por qué Dios hace las cosas, pero sí sabemos que tiene un propósito. Amén. Te invito a que inclines tus rostros y vamos a orarle a Papá Dios. Tal vez lo que estás viviendo el día de hoy en tu vida sí requiere mucha fe porque es un gran proyecto. Tal vez no son problemas, sino que es un proyecto para avanzar adelante. Y no sabes cómo lo vas a solucionar. Pero hoy en esta tarde te está hablando a tu corazón y te está diciendo, descansa y confía en mí. Yo sé cómo solucionar cada una de las etapas de tu vida. Yo ya lo escribí en mi libro, yo ya lo tengo. No tienes que vivir estresado, no tienes que vivir preocupado. En lugar de eso, tú tienes que vivir alabándome, disfrutando de cada minuto, cada hora que yo te he regalado en este mundo. Porque la palabra del Señor dice, por sus misericordias no hemos sido destruidos. Eso quiere decir que si todavía estás vivo, todavía tienes para disfrutar de las bendiciones y las misericordias de Dios. Él está todavía trabajando en tu vida. Así que gracias, Señor, te damos por todo esto. Señor, confiamos de que tú enviarás el socorro a su debido momento, que tú enviarás para nuestras necesidades a su debido momento y que también, Señor, nos protegerás a su debido momento. Así que descansamos en esta tarde en ti. Gracias, papá, porque viene un tiempo hermoso para esta linda congregación, Señor, porque hemos sabido esperar en ti. Tú, Señor, sabes guiar cada uno de tus sueños y proyectos. Y gracias porque viene un tiempo nuevo y hermoso para cada uno de nosotros. Bendecimos, Señor, esta reunión y bendecimos la vida de nuestros hermanos. Declaramos el bien y la misericordia. Y los que ven por internet, Señor, también te pedimos que esta fe y esta esperanza llegue a su corazón. Tranquilo, Dios está actuando.
Tú mantente honrándolo, mantente creyendo en Él y Él hará que todo caiga a su debido momento. Amén. En el nombre de Jesús bendecimos. Amén. Amén.